como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Libra, mi magistrado, mi magistrada divina. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Yo espero que les esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Veamos, Libra, ¿qué estás pensando? ¿Qué sientes? ¿A quién estás esperando? ¿Qué lectura crees tú que puedo estar yo ahorita dando? ¿Qué lectura, a quién puede estar mis guías señalando para hacerle la lectura? ¿Quién estará aquí en la lista para ser leída o leído? Vamos a ver, mi querido y adorado Libra, mi magistrado, mi magistrada. Vamos, primero, tu energía, ¿cómo está? ¿Qué estás esperando? ¿Qué sientes? ¿Qué esperas tú de todo esto? ¿Qué quieres hacer? Quieres hacer definitivamente un cambio de ciclo. Fíjate tú, dicho y hecho. Yo preguntando quieres hacer y tú rapidito que me respondes. Tu energía me responde que tú lo que quieres, necesitas, es imperioso, es importante. Hay que hacerlo, un cambio de ciclo. Oye bien lo que te digo. Oye bien lo que te digo antes de seguir viendo las cartas. Muy probablemente tú saliste de una relación o la relación salió de ti. Alguien rompió la relación y se fue, o tú tuviste que romper la relación. Pero puede ser, mi querido Libra, que todavía te quedó una página guindando allí. ¿Cómo te puedo explicar yo? Es así como que, vuelvo y digo, tú tienes aquí tu libro y tú quieres pasar página, pero tú haces esto. Empieza, mira para allí, mira para acá. No terminas de pasar página, mi querido y adorado Libra. Y entonces quizás a lo mejor lo que te está diciendo esa energía, que lo que tienes que hacer es definitivamente, definitivo, plas, plas, ras con ras, 2 y 2 son 4, ya, hacer ese cambio de ciclo. Si lo quieres hacer, por supuesto, no es obligatorio, porque si fuera al revés, yo te diría, aunque te metas debajo las piedras, el cambio de ciclo te va a perseguir. Pero está derecha, o sea, si lo quieres hacer, si te parece, si te conviene, vamos a seguir. Ahorita no hay conexiones, no hay comunicación, no hay nada. Pero el mundo llega para ti. Tú finalmente, de alguna manera u otra, vas a encontrar lo que estás buscando. Algo que necesitas para ti, algo que necesitas que llegue. Bien sea el pasado, lógicamente estamos incluyendo el pasado, presente o futuro. Eso va en un periodo en una proyección a mediano plazo, eso puede estar llegando, ¿sabes? Entonces vamos a ver de qué se trata, de qué estamos hablando. Veo aquí que a pesar de todo, la luna te habla y tienes algunas dudas. Y sí, que te dice el juicio también. Vamos, mi querido magistrado, el juicio te está hablando. Termina de salir de lo que está, en donde estás. Termina de una vez, sal de esa zona de confort y comienza a hacer ese cambio que tienes que hacer. ¿Qué estás esperando, Libra? ¿Qué estás esperando para hacer ese cambio? ¿Por qué no lo has terminado de hacer? Tú tenías que haber hecho ese cambio desde hace rato. Haber pasado página y decir, esto ya se acabó. O sea, para el carrizo los enfermos porque el hospital se acabó. De una buena vez. Si ves que realmente aquí no hay conexiones. Pero veo que también a la larga, a una proyección a futuro, a mediano plazo, tú estás empezando a ver lo que tú necesitas ver. No ahorita, sino a una proyección a futuro, a mediano plazo, estás empezando a encontrar o a ver lo que estás esperando. Algo que estás esperando para ti, eso va a estar llegando. Vamos a ver, quiero ver aquí una cartita de estos mensajes, a ver qué mensaje te están mandando a ti, mi querido Libra. Y sí, te sigo diciendo pues que lo ideal, lo fabuloso, lo fantástico es hacer ese cambio de ciclo. Mira, ese cambio de ciclo no necesariamente te va a impedir que si llegue ese pasado tú lo recibas. Te lo estoy diciendo. No va a impedirlo.
Este cambio de ciclo que necesitas hacer o que te pide o que te aconseja el tarot que hagas es para tú elevarte, para tú cambiar cierta conducta, para cambiar cierta actitud, pasar esa página de actitudes que tenías y comenzar unas nuevas, un libro nuevo, unas técnicas diferentes, una receta especial para subir esas dignidades. Y tienes que hacerlo. No, eso es lo que te piden. No es que te tengas que mudar de ciudad o que tengas que agarrar y buscarte una persona nueva. Puede ser que llegue una persona nueva, claro está, eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo que te quiero decir que este cambio de ciclo, así como está, no me está queriendo decir que es que Libra tiene absolutamente que cambiar de pareja, que ya definitivamente se fue esa persona y que ya no viene más, o que si está con ella tiene que quitar. No, eso no es así. Vamos pues, voy a ver qué mensaje hay para ti. Mira, hay caminos, oye bien, decisiones a tomar, elecciones. Quizás puede ser que tengas un poco al final del camino cierto miedo al compromiso, pero pudo haber también habido una separación, pero no es definitiva. Toma pues, toma tu tomate, ahí te dejo. Vamos a ver entonces, porque eso es lo que hay, eso es lo que significa el camino. Hay decisiones que hay que tomar, hay elecciones, hay quizás a lo mejor tomas decisiones, pero te da miedo el compromiso o algo parecido. Y pudo haber habido aquí en tu vida una separación, pero no es definitiva. Oye bien, vamos a ver. Mira pues, se presentó y dijo, válgame Dios, mira esto. Está arribando o está llegando el que te conté o la que te conté. Y mira, está bastante clara o claro en lo que quería, en lo que pasó en esa relación, en esa disolución o en esa ruptura. Está muy claro, muy clara. Sí que te digo que entra quizás por el momento en cierto coma inducido. No quiere por ahorita, como quien dice, entrar en la actuación. Pero esta persona en el fondo está sintiendo que todavía hay amor por su Libra. Hay todavía amor. Y que esta ruptura o esta separación no es definitiva. Esto en cualquier momento se explota. Esto en cualquier momento se revierte. Solamente habrá que esperar a que este señor ermitaño salga de su coma inducido, a que se acaben quizás esas dudas que pueden haber. Y entonces ahí sí que podremos ver nuevamente esa persona que probablemente pueda volver. Sí que te digo, mi querido y adorado, voy a ver para algunas otras personas si hay un amor nuevo. Porque puede ser que a lo mejor haya un amor. Hayan personas de Libra que quieran estar esperando definitivamente que se produzcan estos cambios. Y que venga nuevamente después de que haga ese cambio de libro o ese cambio de ciclo, digamos, que esta persona por fin, como quien dice, resuelle y aparezca. Probablemente. Es tarde, se tarda. Eso sí que lo digo. Tienes el ermitaño. No, de este lado no. Solamente de este lado está. Pero sí que te digo que se tarda un poco esa persona en aparecer. Pero sí que te digo, mira, siente todavía cierto amor. Y mira, ahí está, viendo para donde tú estás, del lado de allá, porque tú estás aquí y esa persona está aquí. Vamos a ver, hay un nuevo amor para nuestro querido y adorado Libra. Se presenta un nuevo amor. Aquí hay un sí, un no, un sí y un sí. Sí, señor. Hay para ti un nuevo amor, mi querido y adorado Libra, definitivamente, y con decisiones de amor, por cierto. Para algunos de ustedes, déjame decirte, para algunos de ustedes entonces hago aquí, como quien dice, dos cotaciones. Ya me lo están marcando. Dos vertientes. Está aquella vertiente en la que haciendo el cambio de ciclo y todo lo que tú quieras, llega algo para ti, algo grandioso, algo bueno, pero está llegando esa persona justamente, aunque tarde, pero regresa. Y tú definitivamente lo que decides es
que sientes que para ti eso es lo máximo y tú esperas. Por otro lado, y te dicen por aquí, el camino te está diciendo separación, pero no definitiva. Y por el otro lado, también estoy viendo a alguien que puede estar esperando un nuevo amor y definitivamente ese amor viene. Honestamente, hay como fuerza para hacerlo. El mundo también está aquí. Lo que estabas esperando se realiza con una justicia que se tiene que hacer y decisiones de amor definitiva. Hay para alguien o para algunos un nuevo amor que se presenta. Y te voy a decir una cosa, es también siempre un poquito lento porque el ermitaño está aquí dormido. Así como está aquí, tanto para el pasado como para ese futuro, hay que esperar un pelín. Y sí que te digo que de todas maneras va, como quien dice, se ve bien aspectado. De los dos lados se ve bien aspectado. Así que ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Libra, y disfrútala. Al que le resonó, y al que de verdad, y al que entendió, entendió. Así que visualízate tú en esta situación. Visualízate tú en la situación en que quieres cambiar tu ciclo de vida. Visualízate que tú realmente quieres que llegue para ti lo máximo. Pero pídele a tu ser interno que lo máximo sea lo máximo para ti. No necesariamente lo máximo es el pasado. No necesariamente lo máximo es el futuro. Entonces pídele sencillamente a tu ser interno que te acerque lo que realmente te convenga. Que sea para tu bien, para ti y para todos los demás. Siempre para ti y para todos. ¿Comprendes? Porque tú no puedes tener una felicidad a costa del dolor o de la tristeza de otro. Siempre tiene que ser en constante armonía para todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo esa lectura, mi querido y adorado Libra. Que te vaya muy bien. Cualquier cosa, escríbeme, escríbeme, escríbeme. Bye bye.